¿Quién decide lo que debe ser un héroe? En 2013, una figura legendaria regresó al cine, pero esta vez no era el símbolo intachable de la esperanza que todos recordaban. El Hombre de Acero, dirigida por Zack Snyder y producida por Christopher Nolan, reinventó por completo al superhéroe más icónico de la historia, Superman. Y esta fue una apuesta arriesgada, controversial y visualmente poderosa, que no solo reescribió los orígenes de Kal-El, sino que puso en marcha una nueva era para el cine de superhéroes. Aquí exploraremos cómo nació esta visión moderna y desafiante, desde los primeros bocetos hasta su explosiva llegada a cines. Conoceremos las decisiones creativas que marcaron el camino, los debates detrás de cámara y el impacto cultural. Y claro, cómo esta película se convirtió en el primer ladrillo del llamado Snyderverse, una saga que dividiría al público y uniría a millones de fans en todo el mundo. Porque El Hombre de Acero no solo fue el inicio de una nueva franquicia, fue el momento en que Superman dejó de volar solo para convertirse en un dios entre mortales. Cuando El Caballero de la Noche arrasó en taquilla y en crítica en 2008, Warner Bros. Comprendió que había algo más valioso que una película exitosa, una visión autoral que conectara con la audiencia desde lo emocional y lo realista. Y si Batman podía renacer como un héroe oscuro y complejo, ¿por qué no intentar lo mismo con Superman? Pero el problema era más delicado de lo que parecía. Durante años, Superman había sido un personaje difícil de adaptar. Tras el relativo fracaso de Superman Returns en 2006, dirigida por Bryan Singer, el estudio sabía que algo tenía que cambiar. Aquella película era una carta de amor a Superman de Richard Donner, pero en un mundo post el 11 de septiembre, con héroes más ambiguos y sociedades más cínicas, esa visión ya no conectaba con las nuevas generaciones. Fue entonces cuando David S. Goyer, guionista de Batman Begins y El Caballero de la Noche, propuso una idea radical: contar la historia de Superman como si fuera real. ¿Qué pasaría si hoy, en pleno siglo XXI, apareciera un ser todopoderoso criado entre nosotros? ¿Cómo reaccionaría la humanidad? ¿Y cómo reaccionaría él? Goyer lo discutió con Christopher Nolan, quien había terminado de rodar Inception en ese momento. Nolan vio en esa propuesta no solo una buena idea para una película, sino la oportunidad de redimir al personaje y dotarlo de una nueva mitología. Nolan llevó el concepto al presidente de Warner Bros. En aquel momento, Jeff Robinov, quien venía buscando desde hacía años atrás un enfoque más adulto para Superman. La clave fue tratar el mito con seriedad, como ya se había hecho con El Caballero de la Noche. Pero no se trataba de copiar el tono de Batman, sino de aplicar el mismo respeto por la lógica interna del mundo. Si existe un alienígena creado en la Tierra, sus conflictos no solo son físicos, sino existenciales. El estudio dio luz verde al desarrollo del proyecto en 2010, con Goyer escribiendo el guión, mientras que Nolan fungía como productor y supervisor creativo. Para el papel del director se necesitaba a alguien con un estilo visual fuerte, capaz de manejar secuencias de acción masivas, pero que también pudiera entender el drama humano detrás del mito. Y entonces, ¿por qué Zack Snyder? Nolan, junto con Emma Thomas, su productora habitual y esposa, consideró a varios nombres, pero uno destacó por encima del resto: Zack Snyder. Snyder había impresionado a Warner Bros. Con 300, que fue del año 2006, una película visualmente audaz, estilizada y de gran éxito comercial. Luego, Watchmen, en el año 2009, demostró que podía manejar material complejo, con dilemas morales y peso ideológico, aunque su estilo era divisivo. Nolan creyó que Snyder tenía lo necesario para reinventar la figura de Superman desde lo visual, lo emocional y lo simbólico. En octubre del 2010 se hizo oficial: Zack Snyder dirigiría la nueva película de Superman. Snyder, al recibir la oferta, aceptó inmediatamente, sabiendo que se trataba del desafío más grande de su carrera y, en sus propias palabras, esta no es la historia de un dios perfecto. Es la historia de un hombre tratando de encontrar su lugar entre nosotros, y eso me interesó mucho más. Así que, con Snyder a bordo, el proyecto pasó a llamarse internamente el proyecto sin título de Superman Reboot. Desde el inicio quedó claro que no había vínculos con películas anteriores, y esto sería una historia de orígenes completamente nueva, con nuevos actores, nuevo estilo y sobre todo una nueva filosofía detrás del símbolo. Los cimientos estaban listos, el mundo de Krypton se reinventaría, la Tierra conocería a un Superman más humano. Y el universo DC, aún dormido en el cine, comenzaba a despertar lentamente. El siguiente paso: elegir al hombre que llevaría esa capa. Y claro, redefinir para toda una nueva generación lo que significa ser el último hijo de Krypton. Con el guión de David S. Goyer terminado y la aprobación de Warner en marcha, el siguiente paso fue elegir al nuevo Superman. Zack Snyder sabía que necesitaba más que músculos y carisma. Necesitaba a alguien que pudiera encarnar el peso emocional de ser criado como un humano, pero que no pertenece del todo a este mundo. En enero del 2021, el estudio anunció que Henry Cavill, actor británico conocido por la serie The Tudors, sería el nuevo Kal-El.
Cavill ya había audicionado para Superman Returns años antes, pero esta vez Snyder lo vio como perfecto para el papel. Fue el primer actor no estadounidense en interpretar a Superman en cine y su selección marcó una ruptura con el pasado. No se buscaba un ícono idealizado como Christopher Reeve, sino un hombre real, con dudas, miedos y un fuerte sentido del deber. Para prepararse, Cavill se sometió a una intensa transformación física, entrenando por Mark Twain, el mismo que hizo el entrenamiento para el cast de 300, aumentó masa muscular y se comprometió al máximo, llegando a rodar escenas sin ningún tipo de relleno en el traje. Todo era de él. Snyder quería que el espectador sintiera el mundo a través de los ojos de Clark, por eso optó por una dirección más física, con cámaras en mano, lentes largos, enfoque suelto y zooms abruptos. La idea era que el espectador presenciara los eventos como si fueran reales, casi como un documental de ciencia ficción. El estilo visual de Snyder se alejó del brillo clásico del cine de superhéroes. En lugar de eso, introdujo paletas de color desaturadas con tonos fríos y apagados, contrastes fuertes, luz y sombra, en especial durante las secuencias de acción. Una composición más simbólica entre planos aéreos, referencias visuales religiosas como el Cristo cayendo del cielo y gestos que enfatizaban el conflicto moral de Kal-El. El rodaje comenzó en agosto del 2021 bajo el nombre clave de Autumn Frost. Las locaciones principales fueron a Plano, Illinois, para representar Smallville, Vancouver y la Columbia Británica, donde se filmaron muchas escenas de Krypton y exteriores nevados, California, donde se realizaron tomas de interiores y efectos especiales. Snyder insistió en construir sets físicos lo más reales posibles. La granja de los Kent, por ejemplo, fue construida desde cero en un campo real. Se utilizaron cámaras IMAX para algunas secuencias y la acción fue coreografiada como si Superman fuera una fuerza de la naturaleza. Una de las decisiones más comentadas fue la eliminación del tradicional calzón rojo sobre el traje azul. El nuevo diseño, creado por Michael Wilkinson y James Atkinson, apostó por un look más alienígena, con textura similar a escamas y un tono más oscuro inspirado en la tecnología kryptoniana. El traje ya no parecía una malla de superhéroe, sino una armadura ceremonial. La S fue reinterpretada como un escudo de la casa de El, símbolo de esperanza y Krypton, y este cambio, aunque polémico entre los puristas, fue clave para marcar distancia con las versiones anteriores. Zack Snyder sabía que uno de los mayores retos era mostrar a Superman usando todo su poder en pantalla, algo que el cine aún no había hecho con esa escala. Las escenas de combate entre Superman y los soldados kryptonianos, Faora y Zod, se filmaron con técnicas híbridas, cámaras ultra rápidas, efectos de velocidad digital y coreografías de impacto. La destrucción de Metrópolis fue planeada como un acto deliberadamente brutal y realista. La intención era mostrar que cuando dioses pelean, los humanos sufren las consecuencias. Esta decisión sería, más adelante, una de las más divisivas entre crítica y público. Snyder nunca buscó complacer a todos. Su meta era ofrecer una visión más compleja, imperfecta y moderna de Superman. Su Clark era un hombre en búsqueda, con dudas reales sobre su identidad y su propósito. El enfoque emocional, íntimo y grandioso a la vez redefinía al personaje para el siglo XXI. Zack Snyder dijo: no quería hacer un Superman cool, quería hacerlo real, y eso lo hace cool. Entonces, genial. Con la fotografía principal concluida en enero del 2012, la película entró en la etapa más delicada: la postproducción, la música y el armado final del conflicto emocional y filosófico de Superman. El material filmado debía convertirse en una experiencia épica y emocional con una identidad propia, distinta a todo lo que hemos visto anteriormente sobre Superman. Pero el viaje estaba lejos de ser tranquilo. Uno de los desafíos más grandes fue musical. ¿Cómo crear una banda sonora para Superman sin recurrir al legendario tema compuesto por John Williams en 1978? La respuesta fue clara desde el principio: Hans Zimmer, colaborador habitual de Christopher Nolan. Fue elegido para componer la música y él fue categórico: no quería imitar ni quería hacer referencia al tema original. Su objetivo era construir una sonoridad que reflejara el conflicto interno, la soledad y la fuerza latente de Clark Kent. Zimmer diseñó una banda sonora basada en percusiones profundas, ritmos tribales y cuerdas poderosas. El tema principal, What Are You Gonna Do When You're Not Saving the World, construye de forma lenta un clímax emocional, reflejando la evolución del personaje desde la duda hasta el sacrificio. Fue grabada con 12 de los mejores bateristas del mundo tocando al unísono, generando un pulso casi mitológico. Hans Zimmer comentó: la música tenía que sentirse como si viniera del interior de Superman, no del exterior, como si él mismo estuviera conteniendo una tormenta, lo cual quedaba perfecto con la visión de Snyder, porque recordemos que él quería hacer como que viéramos la película a través de los ojos del protagonista. Durante los meses siguientes, mientras afinaban efectos especiales y montaje, Warner Bros. Empezó a expresar dudas, algunas inquietudes. Ciertos ejecutivos deseaban una versión más ligera, menos sombría, más cercana al Superman clásico, pero Zack Snyder tenía una visión clara:
Su Superman sería un dios en proceso de entender su humanidad, no un salvador complaciente. La lucha más intensa surgió alrededor del tono moral de la película. Snyder quería explorar el aislamiento de Clark, su dificultad para conectar con los humanos y su temor de ser visto como una amenaza. En lugar de presentarlo como un héroe seguro y sereno, lo mostraban confundido, reprimido y temeroso de su propio poder. Esto generó debates en la sala de montaje y reuniones ejecutivas, pero Nolan, como productor, defendió constantemente la integridad artística de Snyder, permitiéndole mantener el enfoque oscuro y filosófico que tenía planeado. Uno de los momentos más discutidos en toda la producción fue el clímax final. Superman, sin otra opción, mata al general Zod para salvar a una familia de civiles indefensos. Era una decisión narrativa arriesgada. Superman, por tradición, no mata. Sin embargo, Snyder y Goyer lo justificaron como una elección trágica y necesaria, una ruptura emocional que marcaría para siempre al personaje. Durante semanas se debatió si debía cambiarse, se consideraron versiones alternativas, pero finalmente Snyder defendió la escena como esencial para su arco. Él llora, él grita, pero no porque sino porque supo que no había otra manera. Es la carga del poder. Muchos fans y críticos acusaron a Snyder de malinterpretar a Superman. Otros, en cambio, elogiaron la escena como valiente, humana y diferente. La escena dividió la audiencia y dejó claro que este nuevo Superman no era una figura inmaculada, sino una construcción en proceso, un dios aprendiendo a ser hombre. La edición final mantuvo un ritmo progresivo que alterna entre momentos de contemplación y explosiones de acción demoledora. Los flashbacks del pasado de Clark con sus padres adoptivos, las conversaciones con Jor-El y su búsqueda de identidad se intercalan con escenas de destrucción masiva, creando un contraste entre lo íntimo y lo épico. La estética cruda y el uso mínimo de humor marcaron una ruptura con el modelo del superhéroe tradicional de la época. El resultado fue claro. El Hombre de Acero no buscaba agradar a todos, buscaba reconstruir el mito desde sus cimientos. Y aunque la película todavía no llegaba a cines, ya había conseguido una cosa: volver a poner a Superman en el centro de la conversación cultural. ¿Sería amado o rechazado? El juicio estaba por comenzar. El 14 de junio del 2013, después de más de 2 años de desarrollo, producción y controversia, El Hombre de Acero llegó finalmente a los cines. El estreno fue uno de los eventos más esperados del año. No solo se trataba del regreso de Superman a la gran pantalla, sino también de la posibilidad de que Warner Bros. Iniciara su universo compartido al estilo Marvel. Las expectativas eran monumentales, y aunque El Hombre de Acero cumplió en taquilla, lo que ocurrió después reveló una profunda fractura cultural entre el público, la crítica y la figura del superhéroe moderno. Durante su primer fin de semana, El Hombre de Acero recaudó $120 millones en Estados Unidos, superando el récord para un estreno en junio. En total, la película sumó más de $668 millones a nivel global, colocándose como una de las cintas más taquilleras de DC en ese momento. Sin embargo, no alcanzó el nivel de fenómeno global que Warner esperaba. Quedó por debajo de El Caballero de la Noche, de Los Vengadores, lo que generó preguntas internas sobre su alcance real. Aún así, con un presupuesto estimado de 225 millones, la película fue rentable, y eso bastó para confirmar el inicio de una nueva saga, aunque curiosamente esa sería su primera y su última película en solitario. La recepción crítica fue marcadamente priorizada. En sitios como Rotten Tomatoes, la película apenas superó el 55% de aprobación entre críticos, mientras que la audiencia le otorgó notas más altas. Las opiniones quedaron divididas entre quienes celebraron su ambición y quienes cuestionaron sus decisiones de fondo. A favor, muchos destacaron la dirección visual de Snyder, con secuencias de acción espectaculares, la interpretación de Henry Cavill, convincente como un Superman introspectivo y físico, el enfoque más adulto que trataba temas como la identidad, la soledad y el miedo al otro. Pero las críticas en contra señalaron que el tono sombrío, considerado por muchos como alejado del optimismo tradicional del personaje, o la destrucción masiva de Metrópolis, vista como excesiva y carente de consecuencias emocionales inmediatas. La muerte de Zod, interpretada como una traición al código moral de Superman. Esta división entre crítica y público anticipaba algo más profundo, el inicio de una conversación cultural sobre lo que debía representar Superman en el siglo XXI. ¿Dónde quedó la esperanza? El eslogan de la película era claro: tú creerás que el hombre puede volar. Pero el mensaje interno era mucho más complejo. Snyder no quiso presentar a un salvador seguro de sí mismo, quiso mostrar a un joven que todavía no sabía quién era, que cometía errores y que dudaba si debía intervenir en un mundo que temía lo diferente. Esa visión fue incomprendida por muchos y profundamente conectaba con otros. El Superman del Hombre de Acero no sonreía todo el tiempo, ni salvaba gatos de los árboles. Era una figura trágica,
poderosa y solitaria. Y eso, para una audiencia acostumbrada al símbolo inquebrantable de los cómics, fue un golpe de realidad. A pesar de las controversias, El Hombre de Acero despertó algo que ninguna película reciente de Superman había logrado: interés por lo que vendrá después. El final dejaba pistas de un mundo más amplio. LexCorp aparecería en el fondo de algunas escenas, la destrucción de Metrópolis plantaba las semillas de consecuencias futuras, y por primera vez, Warner Bros. Se planteó una estrategia a largo plazo para su universo de superhéroes. Y un mes después del estreno, se anunció la siguiente entrega, Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia. Superman no estaba solo, y el universo cinematográfico de DC, llamado posteriormente el Snyderverse, acababa de comenzar su lento, intenso y polémico ascenso. Cuando El Hombre de Acero cerró con un Superman devastado, pero transformado, no solo terminaba una película, comenzaba un universo. Y aunque el camino que vendría después estuvo marcado por controversias, reestructuraciones y pasiones divididas, la visión que Zack Snyder planteó en 2013 se convirtió en el eje central de toda una era del cine de superhéroes. Entonces, pese a la tibia recepción crítica, Warner Bros. Reconoció que El Hombre de Acero había captado algo poderoso, una audiencia que deseaba una alternativa a los héroes ligeros y brillantes. Así que, como les comenté antes, un mes después de su estreno, el estudio anunció una secuela directa que incluiría a Batman. Después vimos cómo este universo creció, quizá un poco lejos de lo que había planeado Snyder con La Mujer Maravilla. Luego tuvimos a la Liga de la Justicia, que al final el propio Snyder no pudo terminar por cuestiones trágicas personales. Y entonces, a medida que el universo DC crecía, Warner comenzó a dudar del tono oscuro del Snyderverse. Las críticas hacia la película de Batman v Superman, a pesar de recaudar más de 870 millones de dólares, y los problemas de producción de la Liga de la Justicia, hicieron que el estudio reconsiderara su estrategia. Zack Snyder abandonó la dirección de la Liga de la Justicia tras una tragedia familiar, y Joss Whedon fue contratado para terminar la película, lo que resultó en una versión muy distinta, más ligera y desorganizada que lo que tenía planeado Snyder, y esta fue estrenada en el año 2017. El resultado fue un desastre decepcionante en crítica, taquilla y reputación. Sin embargo, los fans no olvidaron, y tampoco lo hizo Snyder. Desde el 2017 en adelante, un movimiento sin precedentes en la historia del cine comenzó a tomar forma bajo los hashtags Release the Snyder Cut y más tarde Restore the Snyderverse. Millones de fans de todo el mundo exigieron ver la versión original que Zack Snyder había planeado. Así que tras años de presión, campañas benéficas, arte visual y apoyo constante, HBO Max estrenó en 2021 Zack Snyder: La Liga de la Justicia, una versión de 4 horas que retomaba la narrativa épica y visual del Superman que debutó en El Hombre de Acero. Fue un evento cultural, y aunque Warner Bros. Se negó a continuar oficialmente ese universo, quedó claro que el Superman del Snyderverse tenía un lugar irreemplazable en la mitología moderna. Y pues, más allá de las críticas, El Hombre de Acero dejó un legado duradero. Cambió la forma en que se percibe a Superman en la cultura pop, inspiró debates sobre el rol de superhéroe en tiempos modernos y con crisis morales, mostró que el cine de superhéroes puede explotar dilemas existenciales, religiosos y humanos, y lo más importante, encendió una conversación que aún no se apaga. Hoy, a más de una década de su estreno, muchos aún claman por su regreso. Otros lo ven como una anomalía fascinante, pero nadie puede negar que el primer ladrillo del Snyderverse, todo lo que fue ese fenómeno, todavía persiste con el paso del tiempo. Así que El Hombre de Acero no solo reinventó a Superman, lo desafió, lo humanizó, lo puso en un mundo que no estaba listo para él, y en el proceso nos obligó a preguntarnos qué significa realmente ser un héroe en tiempos oscuros. Zack Snyder y su equipo no ofrecieron respuestas fáciles. Su Superman no era una bandera ondeando al viento, sino un alma rota buscando propósito. En lugar de volar con sonrisas, lo vimos caer, dudar, levantarse y elegir, incluso cuando el precio era alto. A más de 10 años de su estreno, la película sigue generando debate, sigue despertando pasiones, dividiendo opiniones, inspirando movimientos. ¿Fue una traición al ideal clásico o una evolución necesaria para entender al superhéroe desde una nueva perspectiva? Tal vez la verdadera fuerza del Hombre de Acero no esté en su taquilla, ni en su crítica, ni siquiera en su continuación, mucho menos en su continuación. Tal vez esté en haber demostrado que los héroes tienen derecho a la duda, que hasta los dioses pueden tropezar, y en un mundo cada vez más fragmentado, esa vulnerabilidad es más poderosa que cualquier capa, porque al final El Hombre de Acero no nos hizo creer que el hombre podía volar, nos hizo creer que un hombre con todo en su contra podía seguir intentándolo.